Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Guzmán. Yo le estaré hablando de la asignatura de Educación Infantil, Política y Tendencias Actuales, donde le hablaré de nuestro primer encuentro en nuestra asignatura. Nuestra maestra Evelyn Paula nos dio una cálida bienvenida. Luego hicimos una oración, cada una de nuestras compañeras nos presentamos. Luego la maestra nos dio el cronograma de cómo será evaluada nuestra clase, en forma individual como en forma grupal. Luego la maestra nos dio nuestra primera asignación, que fueron 5 preguntas, de los cuales era para recoger nuestros saberes previos. Luego la maestra formuló grupo y nos facilitó unos materiales donde íbamos a socializar las 5 preguntas en forma grupal. Luego la maestra nos dejó otra asignación donde con esas 5 preguntas íbamos a formular como poesía, retaína, noticia, una receta de cocina. Y esa pequeña asignación, esa pequeña exposición la íbamos a hacer para el próximo segundo encuentro. Luego la maestra cerramos este primer encuentro y la maestra nos dijo que evaluáramos nuestro primer encuentro en el día de hoy. Luego continuamos con nuestro segundo encuentro, donde la maestra nos dio, como siempre, una cálida bienvenida, donde se hizo una oración, donde íbamos a continuar con la presentación creativa de cada grupo. Luego de que terminamos toda la presentación creativa de cada grupo, la maestra nos asignó otro trabajo donde íbamos a dibujar, a crear, mejor dicho, una niña o un niño con sus características y dimensiones y los derechos del niño que se han violentado. Luego cada grupo hizo su exposición mostrando los derechos violentando del niño. Luego, a concluir la clase, hicimos como siempre la evaluación y cómo nos sentimos en el día de hoy. En nuestro tercer encuentro, continuamos con una oración, luego con una retroalimentación de la clase anterior y continuamos con la exposición 2 grupos que faltaron. En ese tercer encuentro, la maestra, después que esos 2 grupos que faltaron hicieron su exposición, la maestra continuó. Tuvimos mucho conocimiento para ponerlo en práctica en el aula y nos despedimos con un fuerte aplauso. Eso fue todo. Muchas gracias. Nuestro segundo encuentro, donde la maestra, como siempre, nos dio una cálida bienvenida. Luego de la cálida bienvenida hicimos una oración. Luego continuamos con una retroalimentación de la clase anterior, para luego continuar con la exposición creativa, e incluso fue muy divertida y muy motivadora. Me encantó. Después que cada grupo hizo su exposición, la maestra nos asignó una actividad que teníamos que dibujar una niña o un niño, donde íbamos a poner sus dimensiones y sus características y los derechos violentando del niño, donde cada grupo iba a hacer su exposición. Luego, al finalizar, la maestra nos dijo que valoramos el grupo y cómo nos sentimos en el día de hoy. En nuestro tercer encuentro, la maestra, como siempre, nos da una cálida bienvenida. Hicimos una oración, luego continuamos con la retroalimentación de la clase anterior, donde después que finalizamos la retroalimentación, continuamos con 2 grupos que quedaron de la exposición creativa. Luego que esos 2 grupos hizo su exposición, la maestra, de que los 2 grupos que faltaron hicieron su exposición, la maestra
nos asignó un trabajo final y nos detalló paso por paso cómo lo vamos a hacer, donde el trabajo final era una política que teníamos que hacer. La íbamos a hacer en Word, pero la íbamos a presentar en PowerPoint. Luego, al final de la clase, íbamos a evaluar cómo nos sentimos y la evaluación del grupo en el día de hoy. Nuestro último encuentro, el encuentro número 4, la maestra como siempre nos dio una cálida bienvenida. Hicimos una oración, luego continuamos con la retroalimentación de la clase anterior. Y en el día de hoy, la maestra nos dividió por grupo nuevamente, donde la maestra se acercó a cada grupo y eligió a 2 personas que iban a presentar su trabajo final. Luego, cada grupo hizo su presentación de su trabajo final. La maestra hicimos la evaluación del día, cómo nos sentimos, donde cada compañera dijo cómo se sentían en nuestro último encuentro, donde nuestra maestra fue una gran maestra y donde obtuvimos nuevos aprendizajes para ponerlo en práctica en el día a día. Muchas gracias.